Hermanos, esta mañana tengo que empezar con una confesión pública. Tengo que hacerlo y tengo que hacerlo sin buscar pretextos. Yo podría argumentar de que el hermano Camilo Blanco es el culpable, pero en última instancia, aunque él fue el que presentó la tentación, yo fui el que caí en ella. Porque Camilo me dijo: tómate el lunes, vámonos a pescar. Y hermano, lo confieso, el lunes me escapé de la iglesia y me fui a pescar. Todo el día pescando con Camilo. Y no me creen, hermanos, la evidencia está en la pantalla. Ahí estamos en Jiquilisco. Llegamos al puerto del Triunfo y de ahí un bote nos tomó y nos llevó a la bahía. Y hermanos, yo traje de Costa Rica porque me gusta pescar. No soy un buen pescador, pero yo me traje mi equipo de pesca y a todo el mundo le dije: quiero ir a pescar, y todos me decían: uy, sí, te vamos a llevar un día. El único que me cumplió la promesa fue Camilo. Aquí ando. Ando 3 de estas, por si alguno decía voy pero no tengo. Yo tengo. Pescar es un hobby para mí bonito. Ahora, les voy a contar. Camilo llevaba su propio equipo. Bueno, hermanos, esto es de amateur. Camilo llevaba cañas de verdad. Y nos subimos al bote y el bote nos llevó al centro de la bahía de Jiquilisco. Qué lugar más bello. Fuimos en el bote, estábamos ahí, el hombre para el bote y dice: aquí es un buen lugar, solo que aquí van a conseguir pesca más pequeña, después vamos a ir a uno donde hay más grande. Y empezamos, hermano, tire, saque, ponga camarón, tire, se comieron el camarón pero no pescaron, dale, vuelva a poner camarón, y ahí estuvimos. Bueno, con decirles que no pescamos nada ahí. Pero el hombre nos dijo: es que vamos a ir a un lugar donde sí, porque nos fuimos en el bote, él no tenía licencia para salir de la bahía a mar abierto, además era un bote pequeño, pero nos dijo: vamos a ir donde el mar se une con la bahía, y esa zona en donde se están revolviendo la entrada del mar y la salida de la bahía es excelente para pargo y para róbalo o robalo, como usted quiera llamarlo, porque las dos se valen según la Real Academia. Solo que una es más formal. Róbalo está en tú y robalo está en vos. Vos robalo. Si no lo lograste pescar, robalo. Lo cierto es que nos fuimos allá y nos dijo: ahí sí. Y hermanos, nos fuimos de nuevo, nos bajamos del bote, caminamos por la playa, llegamos a esa parte, cambiamos el tipo, ya no íbamos a usar la carnada pequeña, cambiamos inclusive el tipo de anzuelo y empezamos los dos metidos con el agua en el mar, dándole y dándole. Ahí estuvimos tal vez un par de horas. Y ahora sí, les voy a decir, porque aquí sí necesito usar las manos. Camilo, que está allá sentado, que no me va a dejar mentir, Camilo logró, era como decirles nada. Camilo no pescó nada. En cambio, tendré que decir que yo tampoco pesqué nada, hermanos. Ese día ni Camilo ni yo pescamos nada. Pasamos toda la mañana hasta mediodía tirando y el hombre nos dijo: ahí se pesca buenísimo. Tiramos y tiramos. Pero aquí está lo divertido del asunto. Usted puede preguntarle al hermano Camilo, o puede preguntarme a mí: ¿cómo les fue? Y ¿saben qué le vamos a decir? Y no estamos mintiendo. Bien, pero no pescaron nada. Y lo lindo de ir a pescar no es volver con pescados, eso los puedo comprar en el supermercado. Es la experiencia, es un tiempo diferente, es estar al aire libre, es estar, y yo sé, voy a decir algo machista, voy a decir algo machista, pero por más machista que suene, yo sé que muchas mujeres aquí van a decir: eso no es machismo, esa es la realidad, porque en promedio las mujeres no entienden para qué un hombre va a pescar. ¿Qué es lo que hacen? Tiramos, sacamos, volvemos a tirar, sacamos. ¿Y de qué hablan? De nada. Cuando estamos ahí no hablamos de nada. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es hacer eso, intentarlo, pasar todo el rato. Si logramos que algo caiga, uy, perfecto. Pero si no,
igual volvemos contentos de la experiencia. Camilo y yo volvimos contentos de la experiencia, aunque sí un solo pescado. ¿Sabes? Eso, más o menos, es lo que significa compartir el Evangelio. No es un asunto de si logré o no logré que alguien viniera a Jesucristo. Eso no me toca a mí, eso le toca a Dios. Yo no puedo convencer a nadie. El día que alguien venga a Jesucristo porque yo lo convencí, esa persona no es cristiana, es convencida. Es el Espíritu Santo el que abre la obra. Entonces me dices, pero entonces, ¿para qué hacerlo si el Espíritu los puede convencer sin necesidad de que yo predique? Bueno, eso es cierto, y sin embargo la Biblia dice que yo tengo que predicar y tendré que seguir intentándolo y seguir intentándolo y seguir intentándolo. Hablamos de que el próximo domingo vamos a estar con una actividad netamente para compartir el Evangelio. Los cantos, el ambiente, la predicación, todo va a ir enfocado a presentar el Evangelio. ¿Y qué es lo único que estamos pidiendo? Que cada uno invite a uno. Invita a tu vecino, invita a tu compañero de trabajo, invita a tu compañero de estudios. Ya ayer un muchacho me decía, veníamos en el carro de allá de Ciudad Victoria y dice, y le vas a invitar a ese compañero tuyo, porque venía hablando de un compañero. No, es que yo sé que él va a decir que no. Vamos, por favor. Si yo no tiro la caña, no puedo saber si va a haber pesca. A mí ya no me corresponde si acepta o no acepta. Yo tengo que intentarlo. Y entonces tienes a alguien a quien tienes que invitar y no empiezas a pensar, ¿y si dice que no? ¿Y qué si dice que sí? Inténtalo. El punto es que el próximo domingo, y no solo el próximo domingo, regularmente, de manera constante en nuestra vida, deberíamos estar compartiendo e invitando a venir a Jesucristo. Pero el problema es que nosotros como cristianos empezamos a poner obstáculos constantemente. Y estos obstáculos ya los empezamos a ver en las dos predicaciones de los domingos pasados. El hermano Herman nos llevó en Juan 20 a ver una serie de circunstancias desde nuestra perspectiva personal de por qué muchas veces no hablamos de Jesucristo. Yo hoy quiero complementar siempre en Juan, pero vamos a ir a otro pasaje en Juan. Yo le invito a que busque Juan capítulo 4, versículos 27 al 35. Juan 4, 27 al 35. Permítame leerlo para usted. Si desea ponerse en pie, téngalo bien. Juan 4, 27 al 35. En esto llegaron sus discípulos y se asombraron que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Puedes tomar asiento. Al pensar en este pasaje, yo quiero enfatizar básicamente unos pequeños puntos en el pasaje, porque quiero presentar 3 obstáculos que a nivel individual, y lo he visto mucho a nivel de iglesias, se ponen para la hora de hablar del tema de compartir, de la misión de la iglesia. Voy a enfatizar el tema de la misión. Creemos en las misiones, pero no olvidemos que las misiones son es una manera práctica de que llevamos a cumplir la misión de la iglesia. Lo importante es para qué fue la misión que Dios le dejó a la iglesia. Y la misión es expandir el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? Eso tiene muchas variantes dependiendo del lugar, dependiendo del tiempo de la historia. Pero aquí están algunos de los obstáculos que yo veo, porque los tenían los discípulos y los tenemos nosotros. El primero de los obstáculos que veo precisamente es el obstáculo de los prejuicios. Los prejuicios afectan la obra del Señor.
Y me dirás, hermano, nosotros no somos prejuiciados. Igual que los apóstoles, nosotros somos prejuiciados. Vean el pasaje dice así. ¿Algo no está funcionando? Es en el monitor donde no está funcionando. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Note que puse la palabra maravillaron fuerte. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Todos se maravillaron, ninguno se animó a preguntar. Ahora, cuando aquí dice maravillaron, la palabra maravillaron tal y como la usa Juan en el Evangelio de manera original, es mucho más que maravillaron. Una traducción muy válida sería se escandalizaron. No fue que llegaron y vieron a Jesús hablando con la mujer samaritana. Estamos ubicados, él llega a Samaria, empieza a hablar con la mujer, los discípulos están en la ciudad buscando comida, él empieza a hablar con la mujer. Cuando los discípulos regresan, dice que se maravillaron, se escandalizaron. No fue que llegaron y dijeron, uy, mira, el maestro está hablando con una mujer. No. No dijeron, el maestro está hablando con una mujer. No. ¿Cómo? ¿El maestro está hablando con una mujer? No, ni siquiera. Ay, Dios mío, el maestro está hablando con esa mujer. Qué vergüenza. Ojalá que nadie esté viendo. Maestro, ¿cómo se te ocurre? Maestro, ¿qué estás haciendo? Eso no se hace, maestro. No se hace. Estaban escandalizados que Jesús estaba hablando con esa mujer. La gran pregunta es ¿por qué se escandalizaron? Se escandalizaron por los prejuicios que ellos tuvieron, y esos prejuicios no les permitía ver que Jesús tenía un mensaje para esa mujer samaritana y para los samaritanos en general. Los prejuicios son de diferentes tipos. Número uno, el primer prejuicio que veo es el prejuicio cultural. Los prejuicios culturales afectan nuestra obra misionera, nuestra obra de predicación del Evangelio en El Salvador y fuera del Salvador. ¿Dónde están los prejuicios culturales aquí? Bueno, número uno, era mujer. Hermanas, no me apedreen, yo no creo eso, pero les voy a decir lo que creían los judíos. En los tiempos de Jesús, si usted se queja de que ha nacido en El Salvador y este es un país machista, le invito a que vaya a vivir a Israel en los tiempos de Jesús. Porque en los tiempos de Jesús, la mujer era considerada un objeto más de pertenencia del marido. Un marido decía, tengo una mesa, tengo una silla, tengo una casa, tengo una mujer, también tengo un perro, una mula, tengo también estaba en la lista de pertenencias. Las mujeres no podían hablar con los hombres con libertad. El hombre se sentía inferior si una mujer le llegaba a hablar. Imagínense que en el templo, no por orden de Dios, sino por decisión de ellos, en el atrio del templo, donde todos tenían que venir a adorar, las mujeres tenían que adorar a un lado y los hombres a otro, porque los hombres no iban a aceptar que las mujeres adoraran con ellos. No solo eso, los hombres mandaron a poner una grada, un escalón más arriba del lado de los hombres, porque los hombres estamos por encima, estamos más cerca de Dios que las mujeres. Esa era la visión que tenían de la mujer. Y aquí está Jesús hablando con una mujer y rompe todos los esquemas culturales de los apóstoles. Maestro, con las mujeres no se habla. Maestro, no se desperdicia el tiempo hablando con una mujer, maestro. Y Jesús dice, una cosa es tu cultura, otra cosa es mi misión. Y tu cultura no tiene que afectar la misión. Nosotros tenemos los factores culturales que afectan la predicación del Evangelio. El domingo pasado, bajo quejas y amenazas del pastor Germán, dije que iba a venir vestido formalmente. Y aquí estoy formal para predicar. Porque yo sé que he estado predicando con las mangas aquí y más de uno dice que informalidad de un pastor. Perdóneme. Pero hoy vine formal. Y me dirás, no hermano, ando en guayabera. No ando en guayabera. Este es el mismo traje, la misma camisa que usé en octubre del año pasado cuando prediqué en el aniversario. Y lo vuelvo a aclarar, no ando en guayabera. Pídale perdón a esta camisa si pensó que era guayabera. Porque esta no es una guayabera, esta camisa se llama un barong. Así, con B de bueno. No con B de vaca, sino con B de bueno y con G al final, barong. Esta es la camisa, este es el traje formal, traje oficial en Filipinas. Tienes que ir a una reunión formal, vas con un barong.
Hay una boda, vas con un varón. Esta es la manera formal de andar. Así que declararé que hoy, que es domingo, donde estamos pensando en misiones, vengo formal con un varón. ¿Por qué? Porque si yo vengo aquí y predico en Guayabera, más de uno dice, qué informalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar con saco y corbata. Y busco en la Biblia dónde en la Biblia dice que tengo que predicar en saco y corbata. Y ese es un concepto cultural que nos dejaron los misioneros, que nos dijeron que había que venir con saco y corbata. No solo predicar en saco y corbata, había que venir con saco y corbata a la iglesia. Y el cristiano que no hiciera eso era carnal. Y nos confundieron lo que es bíblico de lo que es cultural. Ahora, ¿estoy diciendo que es malo venir con saco y corbata? No. ¿Que es malo predicar con saco y corbata? No. Tal vez me anime y predique con saco y corbata el próximo domingo. Lo malo es cuando nosotros ponemos lo cultural a nivel de bíblico. Y entonces queremos que la gente no solo acepte el evangelio, acepte nuestra concepción cultural del evangelio. Y crecí entonces en una iglesia que me dedico y oí tantas veces desde el púlpito, especialmente misioneros y pastores, a los cuales amo y agradezco el trabajo que hicieron. No me malinterpreten. Gloria a Dios por esos hombres. Pero más de una vez dijeron que los himnos eran lo único que se tenía que usar en la iglesia, porque los himnos era lo inspirado por Dios. Dios mío. Entonces yo, después de Apocalipsis, tenía que meter el himnario, porque tenía el mismo nivel de inspiración que la Biblia. Porque nos metieron el concepto cultural norteamericano de que tenía que ser los himnos que cantaban las iglesias en Estados Unidos, traducidos al español, cantados aquí en El Salvador. Y de un momento a otro, y entiéndame, yo amo los himnos, me encantan los himnos. Pero nosotros cometemos el mismo pecado. Hemos mandado misioneros a África y a Asia, y ¿saben lo que están haciendo? Traduciendo las canciones de Marcos Witt para que las canten allá. Y estamos haciendo exactamente lo mismo. Porque vamos con nuestra cultura y en lugar de presentar el evangelio, nos preocupa más presentar nuestra cultura. Cómo nos decimos, cómo hablamos, toda la parte de forma. No hay nada malo en la parte de forma. Excepto cuando yo pretendo que para que la gente venga a Jesucristo, tiene que hacerse a mi visión cultural del evangelio y no a lo que la palabra de Dios dice. El primer problema que tenemos aquí con los discípulos es cultural, pero no solo hay un prejuicio cultural, también en este momento hay un segundo prejuicio: los prejuicios religiosos. ¿Por qué? Porque no solo era mujer, era samaritana. Dios mío, maestro, no solo es que si fuera una mujer judía, qué vergüenza, pero pasa. Era samaritana, y los samaritanos y los judíos se odiaban. ¿Por qué se odiaban? Porque los samaritanos eran medios primos de los judíos. Al fin de cuentas eran descendientes mezclados de las 10 tribus que fueron llevadas al exilio por Asiria. Y mezclaron la religión y dejaron cosas de la religión judía, pero la mezclaron con religiones paganas y se alejaron de Jehová, y era un asunto completamente contrario a la religión judía. Y uno tiene que decir, tienen razón entonces los judíos, esta era una mezcla religiosa, hay que rechazarla. Ese aspecto yo no lo estoy discutiendo. Pero resulta ser que entonces los judíos tenían la mentalidad, y óiganme bien, spoiler dirían hoy en día, no entendieron. Porque todavía en Hechos vemos, y todavía las cartas de Pablo me muestran que los judíos estaban diciendo: ¿quieres ser cristiano? Circuncídate primero. ¿Quieres ser cristiano? Hazte judío primero. Para ser cristiano primero tienes que hacerte judío. Y entonces Pablo tiene que escribir y decir: eso es legalismo, eso es anatema delante de Dios. No tienes que hacerte de una religión para venir a Jesucristo. Vienes a Jesucristo. Y andamos nosotros predicando religión en lugar de evangelio. Y pensamos que si la gente viene a auditorio es salva. Hermano, nadie que venga a auditorio va a ser salvo por venir a auditorio. Porque solo hay una persona que salva, y se llama Jesucristo. Pero en el área de la predicación del evangelio, nuestros prejuicios religiosos han afectado tanto como afectaba a los judíos con el tema de que ella era samaritana. Hemos crecido en un contexto donde hay una guerra entre iglesias cristiano-evangélicas y aún cristianas en términos generales, y nos olvidamos que ninguna iglesia puede salvar,
que mi cuerpo doctrinal, el cuerpo de doctrinas que yo creo, ojo, lo creo y lo defiendo ese cuerpo de doctrinas. Yo creo en las doctrinas que enseñamos en auditorio, pero entiendo que ese cuerpo de doctrinas no es el que da salvación. Alguien puede creer eso y no soy salvo. Porque la única manera de venir a Jesucristo es esa, a Jesucristo. Y la única manera de ser salvos viniendo a Jesucristo. He contado esta historia que también le oí a un predicador en una conferencia misionera y tal vez usted la ha escuchado. Si ya la ha escuchado, igual ríase al final por respeto al predicador. No, es una historia, alguien me dijo que era real, yo lo dudo, pero es de ese misionero. Voy a ponerlo en estos términos. Auditorio Cristiano, Jesucristo es el Señor de la misión centroamericana, envió un misionero a África a predicar el Evangelio. Era una zona, no había más predicando el Evangelio. Él llegó solo ahí, no había nadie más. Y era una zona con mucha presencia satánica, Y este hermano llegó a predicar el Evangelio. Y él literalmente con la espada del Evangelio empezó a predicar, predicando a Jesucristo, invitando a venir a Jesucristo. Pero la lucha era demasiado fuerte contra el enemigo espiritual. Y él empieza a sentirse cansado, pero de repente viene otro misionero y se pone a la par de él y viene a predicar el Evangelio, y este que está aquí ya cansado retoma fuerzas, y este a la par, estamos compartiendo el Evangelio, y este dice: hermano, gracias por venir, no, aquí estoy contigo para predicar el Evangelio, gracias hermano, yo soy del Salvador, ay qué casualidad, yo también, oh qué alegría hermano, eres del Salvador, sí, prediquemos el Evangelio de Jesucristo, sigamos luchando contra el enemigo. Yo soy del Auditorio Cristiano hermano, yo soy de Elim, hermano. Y terminamos peleando entre nosotros, defendiendo nuestras posiciones doctrinales, que debemos tenerlas, entiéndame, debemos tenerlas. Pero a la hora de que el mundo venga a Jesucristo, no vendrá porque lo haga esta iglesia o aquella iglesia, lo tendrá que hacer la iglesia de Jesucristo, que es una sola, y el Evangelio de Jesucristo, que es uno solo. Hermanos, todavía luchamos contra prejuicios religiosos, pero no solo están los prejuicios culturales y religiosos. También aquí tengo otro tipo de prejuicio. Aquí tenemos los prejuicios sociales. ¿Por qué? Porque esta no solo era una mujer, no solo era samaritana. Esta mujer tenía mala fama, hermanos. He oído predicaciones que no usan la palabra mala fama, usan una palabra más fuerte. Pero no puedo asegurar eso a la luz de la Biblia. Pero que tenía mala fama, tenía mala fama. Era una mujer con mala fama. De esas mujeres que, uy, maestro, ¿sabes la fama que tiene esa mujer? Y me dirás, ¿cómo saber que tenía mala fama? La evidencia está en el pasaje. 5 maridos has tenido y el sexto no es tu marido. La evidencia está en el pasaje. Está al mediodía recogiendo el agua, porque las mujeres que iban a temprano en la mañana o tarde en la tarde cuando no hace sol, no iban a permitir que esa mujerzuela fuera con ellas, y ella tenía que ir a mediodía sola. La evidencia está en el pasaje. Cuando ella descubre que Jesucristo es el Mesías y vuelve al pueblo, ¿a quién le cuenta? ¿A las mujeres o a los hombres? A los hombres, porque ninguna mujer digna iba a atreverse a hablar con esa mujerzuela. Y ahí está Jesús hablando con ella. Y en este punto no neguemos que tenemos nuestros prejuicios sociales. Que nosotros escogemos a quienes les compartimos el Evangelio. No nos gusta compartirle al que es diferente, al que se viste diferente, al que huele diferente o al que piensa diferente. Generalmente buscaremos nada más de nuestro grupo social. Ahora, ¿es malo que busques de tu grupo social? No, es el grupo que tienes a mano, perfecto, hazlo. Pero no tengas prejuicio como para pensar que tu responsabilidad no es llevar el Evangelio a toda criatura, sin distingos de ningún tipo. ¿Sabes cómo nace el Auditorio Cristiano? La iglesia fundadora del Auditorio Cristiano, ¿cuál es? La iglesia Nazaret, ahí en San Antonio Abad, para abajo de la Chulona. Un grupo de hermanos de Nazaret fue el que inició allá en Escalón el ministerio acá y fundó esto que hoy es el Auditorio Cristiano.
Pero cuando me voy a revisar la historia de la iglesia de Nazaret, descubro que hubo un momento clave en la vida de la iglesia de Nazaret. Si ese momento no se hubiera dado, yo no sé si existiría el auditorio cristiano, porque no sé si iglesia de Nazaret hubiera logrado salir adelante. Les voy a contar la historia. Me la contó un pastor histórico de la iglesia de Nazaret. Cosas de la vida. Con el tiempo llegó a ser también pastor en auditorio cristiano, don René Zapata. Y muchos acá de la vieja escuela recordarán a don René. Y don René me contó la historia. Resulta ser que ellos estaban para entonces, Nazaret no se reunía donde está ahora, se reunían en una casita allá en la Gabriela Mistral. Y estaban en la casita, pero la iglesia no estaba creciendo. Era un grupo pequeño y ese miedo de, ¿y si no llegamos a crecer? ¿Y si nos venimos abajo? Y no estaba creciendo la iglesia, era un grupo pequeño. Pero con un agravante. Estaban en la Gabriela Mistral, estaban cerca de la Universidad del Salvador. Entonces, dice don René que él y su esposa empezaron a orar. Señor, trae más gente, pero te vamos a pedir algo. Señor, estamos cerca de la universidad, hay tantos jóvenes ahí. Señor, mándanos jóvenes, mándanos jóvenes. Y ellos orando eso porque sentían que algo tenía que pasar y no estaba pasando y la iglesia podía venirse abajo. Señor, reaviva la iglesia, pero especialmente mándanos jóvenes. Y estuvieron orando ellos dos, mándanos jóvenes. Y un domingo en la mañana en las bancas de atrás de la casa donde ellos se reunían, entra un grupo de muchachos universitarios y se sientan atrás. Un grupo de muchachos con el pelo por debajo de los hombros. Hippies, los benditos muchachos universitarios. Y dice don René que él y la esposa hablaron después y dijeron algo así como, Señor, no era exactamente lo que estábamos pidiendo. ¿Por qué no nos mandas muchachos como más sanitos? Y les mandó un grupo de muchachos todos de pelo largo, yo supongo que con sus barbas. Una partida de hippies se sentó atrás en la banca. ¿Sabes lo que pasa cuando en una iglesia entra gente diferente a nosotros? La hacemos a un lado. Y se supone que la iglesia debe ser un lugar que todo el que venga debe sentirse abrazado, bienvenido, con la misma sonrisa con la que yo recibo al que se parece a mí, con la misma sonrisa debo saludar al que no se parece a mí. Y ellos en oración dijeron, esto es lo que nos mandó Dios, esto es lo que recibimos del Señor. Mandaron a ese grupo de melenudos. ¿Cómo le dicen aquí? ¿Melenudos? ¿Mechudos? Mechudos. ¿Saben qué sucedió? Esos mechudos tenían una sed del evangelio, eran amigos entre ellos, tenían en común que les gustaba jugar basquetbol y fue lo que los unió. Eran un grupo de basquetbolistas universitarios, todos melenudos, y decidieron ir juntos. Dijeron, necesitamos buscar algo. Vieron una iglesita y se metieron en esa iglesita. Y resulta ser que en la iglesita, en lugar de rechazarlos, los abrazaron, los recibieron, los hicieron sentir bien. Y después de eso, sí, yo sé que tiempo después, sí, se cortaron el pelo. ¿Saben que de esos melenudos salió alguien que llegó a ser pastor de la iglesia de Nazaret, José Cruz? De esos melenudos, el más jovencito de todos era un tal Moisés Mejía, que sigue siendo profesor de misiones en CETECA y que ha sido un instrumento para proclamar misiones en toda América Latina. ¿Saben que de ese grupo de melenudos estaba Carlos Calderón, que fue enviado por la iglesia para predicar el evangelio entre los musulmanes? Y Carlos sigue trabajando, apoyando proyectos para alcanzar a los musulmanes con el evangelio. De ese grupo de melenudos estaba un tal Mauricio Paz, que ahorita está también siempre colaborando con Julita, su esposa, que no lo conoció melenudo, lo conoció convertido, pero están sirviendo al Señor en este momento ahí en la Bautista Miramonte. Pero Julita fue misionera en Guatemala predicando el evangelio en un grupo indígena. De ese grupo de melenudos salió toda una generación que impactó a la iglesia, pero que ha impactado al mundo. ¿Qué hubiera pasado con ese grupo de melenudos si nuestros prejuicios sociales hubieran prevalecido al evangelio y los hubiéramos rechazado porque eran diferentes a nosotros? Hermanos, nosotros tenemos todavía que luchar con esto, pero tengo que avanzar y les voy a decir que además de los prejuicios hay otro problema. Y el otro problema que veo que tienen los discípulos, y todavía lo tenemos nosotros, es el materialismo.
Porque cada vez que hablamos de proyectos, todo el mundo dice, ay, ya van a pedir plata. No, no, no. Oí a alguien decir en algún lugar, en algún momento, que el dinero no va a ser el problema. Algo así dijo alguien hoy. Y nunca el dinero ha sido el problema. Porque el dueño de la mies es Dios. Y Dios siempre hace su obra. Pero a Dios le place que nosotros participemos de eso. Los discípulos no entendían. Los discípulos veían todo en términos materiales. Voy a ponerles este pasaje acá. ¿Notan las palabras en verde que he puesto ahí? Noten lo que dice. Dice, entre tanto, o sea, la mujer se va al pueblo. Hey, este entre tanto es muy importante. Métalo en su disco duro. Yo sé que algunos lo tienen más duro que otros. Métalo en su disco duro porque lo vamos a sacar en un rato. Entre tanto, la mujer se va al pueblo. Mientras la mujer va al pueblo con los hombres, Jesús tiene esta conversación con los discípulos. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿A qué los mandó Jesús? A buscar comida al pueblo. Debe estar con hambre el maestro. Pues lo que nos mandó a buscar comida. Vuelven y le dice, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Notan cómo está, come, comida, comer, comida. Parece la palabra principal en la conversación. Porque los discípulos solo están viendo términos materiales. Jesús les dice, hay una comida más importante. No, ¿qué va a ser más importante que las pupusas, mi hermano? Sí, hay algo más importante. Hay algo más importante que lo material. ¿Necesitamos lo material, sí o no? ¿Jesús necesitaba comer, sí o no? Claro que sí. Pero Jesús dice, lo material Dios me lo va dando. Hay algo más importante. Pero el materialismo está metido en los apóstoles. Ellos no lo pueden ver en términos espirituales, todo lo ven en términos materiales. Cuando fui pastor, por primera iglesia que pastoreaba, jovencito, en un pueblo en Costa Rica, un pueblo precioso, si va a Costa Rica, vaya a Grecia, es una zona preciosa. Ahí en Grecia estaba la iglesia. Era una iglesia pequeña, para entonces tendríamos tal vez, 40, 50 miembros. Estábamos metidos en el asunto de construir, ya teníamos la nave principal, pero estábamos en el proyecto de las clases de escuela dominical y solo teníamos los bloques puestos de la parte de abajo. Había un proyecto de casa pastoral que no estaba completa. Nos faltaba tanto por hacer. Lo material. ¿Es importante lo material? ¿Sí o no? Claro que es importante, pero es lo más importante. Jesús nos mandó a preocuparnos tanto por lo material. No, lo material es solamente un instrumento que Dios usa para cumplir su obra. ¿Qué pasó? Que cuando llegué, yo venía, jovencito, yo venía con el fuego de las misiones. Había estado en Misión 84 en la Nazaret, yo he contado este testimonio, Misión 84 en la Nazaret. Yo estudiaba en CETECA en aquel tiempo, mis mejores amigos eran los salvadoreños. Yo me llevaba muy bien con los chicos, pero mi grupo eran los salvadoreños porque los casados hacían noches de pupusas y todos salvadoreños y yo ahí metido. Siempre estaba metido. Y me recibieron bien, la colonia salvadoreña de CETECA. Entonces mis amigos salvadoreños, miembros de la Nazaret, me dijeron, mira, ¿no querés ir a El Salvador? Hay una actividad de misiones. A mí eso no me importaba. Pero vamos, ir a El Salvador sonaba bonito y les dije, me voy con ustedes. Y nos vinimos para El Salvador. Una semana aquí, durmiendo en el suelo en una iglesia y comiendo unos sándwiches que nos dieron al desayuno, al almuerzo y a la cena. Nos dieron eso todo el tiempo durante esa semana. Lo cierto del caso es que cuando yo estuve en la conferencia esa, a mí me volaron la cabeza. ¡Puf! Me abrieron los ojos. Yo nunca había visto el tema de misiones en términos, siempre vi que éramos un lugar para que vinieran misioneros. Nunca la idea de que nosotros mandáramos misioneros, porque yo usaba el mismo argumento que se usaba en todas las iglesias. Oh, claro, ellos lo pueden hacer desde Estados Unidos porque tienen dólares. Nosotros somos tercermundistas, no podemos. Y ahí me volaron la cabeza cuando oí un keniano contar cómo la iglesia de Kenia estaba enviando misioneros y a un coreano cómo estaba enviando misioneros, y me di cuenta de que en ese mal llamado tercer mundo, que no existe el tercer mundo para Dios. Para Dios hay un mundo al cual hay que alcanzar y hay una sola iglesia que está alcanzando al mundo. No hay primer, segundo y tercer mundo. Es el Dios dueño de toda la tierra. Y entonces volví a Guatemala, yo diciendo, Dios mío, nunca había visto esto de esa manera.
El problema es que 2 meses después fue la conferencia misionera en el seminario donde yo estudiaba allá en CTK. Fue algo así como, yo siempre he dicho que era como la Presto Barba. Lo que no se llevó la primera, se llevó la segunda. Pero me dejaron afeitadito con el tema de las misiones. Yo volví a Costa Rica y iba a pastorear esa iglesia y yo iba con el fuego de las misiones. Y llego a una iglesia pequeñita, con deudas, y les digo, hermanos, vamos a hacer una conferencia misionera. Y los hermanos de una conferencia, ¿qué? Y más por respeto al pastor, pero hicimos la conferencia misionera. Y estuvo lindísima. El problema es que nosotros no teníamos grandes entradas. Imagínense que se tenía la costumbre de que no se recogía la ofrenda. En la puerta de entrada, que también era la de salida, había un platón, y hasta eso, un platón pequeño. Yo debía haberme llevado una de estas cajas. Era un platón pequeño donde los hermanos, cuando terminaba el culto, salían y ponían su ofrenda. Entonces dependía de cómo había estado la predicación, yo creo. Lo cierto es que las ofrendas eran bajas. Cada mes costaba que alcanzara el dinero para pagarme el salario. Y hermanos, y era un salario, miren, ya para entonces yo me había casado y gracias a Dios uno recién casado vive de amor. Porque de ese salario no vivíamos. Lo cierto es que la iglesia no tenía grandes recursos. Y les meto la idea no solo de conferencia misionera. Les presento un par de proyectos para apoyar económicamente. El tesorero me quería matar. El domingo al cierre de la conferencia misionera teníamos las tarjetitas de la promesa de fe. Enseñarle a la congregación, no toque sus diezmos y ofrendas. Esta tiene que ser una ofrenda más que Dios ponga en su corazón. Usted en oración, creyendo que Dios le va a dar ese dinero extra que usted no tiene ahorita, pero por fe usted cree que Dios se lo va a proveer. Cuando Dios se lo provea, usted sabe que eso es para darlo para misiones. Y fue lo que estuvimos enseñando. ¿Bíblico o no bíblico? Fue lo que estuvimos enseñando. Lo cierto del caso es que repartí. Yo mismo me encargué de andar repartiendo. ¿Quién quiere? Y todos los hermanos levantando la mano. Y lo entregué a todos. Pero cuando terminó el culto, todavía me habían quedado unas pocas tarjetas. Se me acercó Danya. Quiero contarles quién es Danya. Yo creo que las mejores lecciones que he recibido en mi vida han sido de niños, porque Danya era una niña. Danya para entonces tendría, no sé, unos 8 años. Ya Danya es mamá, yo no sé si ya es abuela. Estoy viejo, hermanos. Lo cierto es que Danya se me acerca y me dice, pastor, sí, Danya, a mí no me dio la tarjeta de la promesa de fe. No, Danya, se la di a tus papás. Pastor, esta es la de mis papás, usted no me dio a mí. Y oigan cómo los pastores a veces predicamos y no nos creemos lo que predicamos. Porque le dije, Danya, ¿y de dónde vas a sacar plata para la promesa de fe? Y se me quedó viendo. Danya tiene unos ojos claros, muy claros. Ella es rubia, ojos claros. Se me quedó viendo con su carita y me dijo, no sé, Dios me lo va a dar de algún lado. Dios mío, no fue lo que estuve predicándole a la iglesia. Y ahí estaba Danya. Y agarré la tarjeta y se la di a Danya. Y yo quedé con. Ahora quiero explicarles algo. La familia de Danya era una familia realmente pobre. El papá de Danya tenía un trabajito, pero yo sé que cada mes, ellos con costos salían adelante. Y ahí está Danya pidiendo su tarjeta para la promesa de fe. Llegó, dimos un mes y el primer domingo, un poquito, no, casi que fue ese domingo. Estábamos ahí, vamos ya a recoger la promesa de fe y se me acerca Danya con una sonrisa, pero que no le cabía en la cara la sonrisa. Y me dijo, pastor, y le dije, Danya, ¿por qué venís tan feliz? Pastor, usted no sabe lo que pasó. ¿Qué pasó, Danya? Es que mi abuelito fue a visitarnos. Vuelta para atrás. El abuelito de Danya, cuando la mamá de Danya se casó con el papá de Danya, el abuelito se enojó con ella y la desconoció, literalmente la desconoció. Nunca más habló con ella, nunca visitó la casa, nunca nada. El abuelito, dueño de una panadería principal ahí en el pueblo, un hombre con cierto nivel económico estable, pero nunca, él la dio por desconocida a ella, a sus hijos, todo. Danya estaba feliz. Pastor, mi abuelito fue a visitarnos a la casa. Yo sabía lo que eso significaba para Danya. Le dije, Danya, te felicito. No, pastor, eso no es nada. ¿Qué pasó, Danya? Fíjese que mi abuelito me dijo que si quiero ir a trabajar con él los sábados. Uy, Danya, qué lindo, vas a tener tiempo con tu abuelito. Pastor, usted no ha entendido. ¿Qué no ha entendido? Pastor,
que mi abuelito me dijo que me va a pagar por trabajar los sábados. Uy, Danya, te felicito, hasta vas a tener un dinerito. Pastor, usted no ha entendido. Y le dije, Danya, ¿qué es lo que no he entendido? Ya Dios me dio para mi promesa de fe. Uy, por algo Jesús dijo que deberíamos ser como niños, que no se preocupan por lo material, porque confían que Dios va a proveer. El materialismo a veces nos mata, hermanos, como mataba a los discípulos. Hay una más, y es este tercer y último punto, que además de tener los prejuicios y el materialismo, los discípulos tenían algo más: la falta de visión. Ellos todavía no entendían la visión de Jesús para venir a la tierra. Y aquí lo veo en este pasaje, cuando Jesús les dice, y miren, les pongo de nuevo en verde algunos puntos importantes. No dicen ustedes, no soy yo el que digo, ustedes son los que ponen esas palabras en su boca. No dicen ustedes. Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. En otras palabras, todavía no podemos recoger el fruto del trigo. Faltan 4 meses para poder que venga la siega. Nuevamente ellos seguro están pensando nuevamente en términos físicos, materiales. Jesús entiende que su concepto es espiritual, porque les dice, he aquí yo les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué quería decir Jesús con lo que está diciendo ahí? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo de alcen sus ojos y miren los campos? Por favor, váyase al disco duro, saque lo que le pedí que se metiera ahí por un momento. ¿Se acuerdan lo que le pedí que se metiera en el disco duro? La escena donde Jesús empieza a hablar con los discípulos, dice, entre tanto la mujer fue al pueblo. Y entonces aquí, imagínense, hay 2 escenas paralelas. Aquí está Jesús hablando con los discípulos. Mientras tanto la mujer llega al pueblo y habla con los hombres del pueblo y les dice, yo creo que el que me encontré es el Mesías, vamos a ver si es cierto. Y aquí sigue Jesús hablando con los discípulos, y los hombres vienen caminando hacia donde está Jesús, y Jesús hablando con los discípulos, y los hombres se van acercando a donde Jesús, y Jesús hablando con los discípulos. Y en ese momento les dice, alcen los ojos y miren los campos, están listos para ser cegados. No pongo en duda, Jesús está viendo a los samaritanos venir, y los discípulos no han entendido. Y no entendieron, hermanos, porque todavía cuando los samaritanos empiezan a convertir en el libro de Hechos, mandan a Pedro a confirmar si eso es cierto. Y cuando se va a convertir Cornelio, Dios tiene que mandarle una visión a Pedro. Y cuando se empiezan a convertir la gente allá en Antioquía, mandan a Bernabé a poner orden. Todavía ellos no han entendido que el evangelio era para todos, que la visión de Jesús iba más allá, que Jesús dijo, alcen los ojos, miren lo que ustedes no están viendo, miren la necesidad de la gente. Y hay gente que está lista, se está cayendo, solo ve y háblale. Tu compañero de trabajo que está en una crisis matrimonial necesita la palabra del evangelio tuyo. Ya está blanco, ya está listo para la siega. Tu vecina que está teniendo problemas porque su hijo no llega a la casa porque anda en malas compañías, está lista para que tú te acerques, ores por ella y le compartas el evangelio. Tu compañero de estudios está listo, está atravesando tal vez un momento difícil en su vida, y tú eres el que le puede llevar la palabra. Hay alguien en tu vida que el próximo domingo podría venir acá y recibir el evangelio, y la única persona en este momento que le puede decir, eres tú. Los campos siguen estando listos para la siega. Y Jesús dijo, ustedes tienen que ir, los samaritanos. No solo eso, lleven a Jerusalén, lleven a Judea, lleven a Samaria, lleven hasta lo último de la tierra. Esta iglesia tiene proyectos en las 4 áreas. Pero el gran miedo que yo tengo es que por estar pensando en nuestra Judea, que debe seguir el proyecto de Ciudad Victoria, ahí está nuestra Judea, debe seguir el proyecto. Pero ¿qué es que en San Salvador no hay necesidad? Y tenemos apoyo para proyectos en todo lo que es la parte, llamémosle, de Samaria, con proyectos de traducción en Guatemala y en Colombia. Gloria a Dios. ¿Qué estás haciendo tú también por Jerusalén? Y tenemos proyectos hasta lo último de la tierra, donde se está apoyando allá en España y en Alemania y en Nepal. Gloria a Dios. Pero ¿qué estás haciendo por tu compañero de trabajo? ¿Qué
¿Qué estás haciendo por tus primos? ¿Qué estás haciendo por tus compañeros de escuela? ¿Qué estás haciendo por tus vecinos? Ahí está tu Jerusalén. Es un asunto donde tenemos que tomar la visión de Jesús. Es un momento de que digamos: Señor, si esos 12 no entendieron, yo sí, Señor, y haré lo que esté a mi alcance para que todo el que esté cerca mío conozca que Jesucristo es el Señor y que en Él hay salvación, sin prejuicios, sin pretextos materialistas, pero también con una visión clara de lo que tú quieres para nuestra iglesia y para mí en particular. Padre, nos abres puertas y oportunidades. Esta misma semana nos las abriste, Padre. Esta misma semana nos abriste puertas y oportunidades. Y gracias porque nos das el privilegio de compartir el nombre de Jesucristo ahí donde estamos, en la familia, en el vecindario, en el trabajo. Pero Padre, todavía el campo sigue siendo grande. La mies sigue siendo mucha. Pero creemos, Padre, lo que tu Hijo dijo, que ya está blanca para la siega, que está lista, que solo necesita que llegue el segador. Permítenos ser ese segador. Padre, bendice Auditorio Cristiano. Gracias por todas las bendiciones que tú le has dado a través de tantos años de fidelidad. Padre, va para 5 décadas de ver tu mano fiel, aún en los momentos más difíciles. Gracias, Padre, por cómo has usado esta iglesia Auditorio Cristiano por casi 5 décadas para bendecir a tantos lugares de gente que ni conocemos y que en el cielo sabremos que están ahí en tu presencia, porque de alguna manera Auditorio, Señor, respaldó a quienes fueron a predicar. Auditorio respaldó a quienes estaban traduciendo. Auditorio envió. Padre, gracias por tanta fidelidad de esta iglesia hacia tu reino. Pero Padre, venimos al tiempo de hoy, venimos a nuestro momento ahora. Y Padre, ayúdanos a ver la mies en los términos que lo ve tu Hijo. Que los sembradíos están listos. Que hay gente, Señor, que está desesperada. Que hay gente, Señor, que está en crisis. Que hay gente que está triste. Que hay gente que ha perdido la esperanza. Que hay gente, Señor, que hay gente que quisiera más bien ni siquiera estar viva. Y todos los días la vemos en la oficina y en el vecindario y aún en la casa. Padre, que abramos nuestra boca. La obra es tuya, Padre. Nosotros compartiremos. Nosotros, Señor, iremos a la pesca, pero Señor, nosotros no podemos hacer la obra. Esa es tuya. Mientras estás en oración, querido hermano, yo no quiero dar este mensaje solo en términos generales de Auditorio Cristiano. No, Auditorio Cristiano eres tú. ¿Qué puedes hacer esta semana? Sencillo, para darle una palabra de esperanza a la luz de la Biblia a tu compañero, a tu amigo, a tu familiar. ¿Qué puedes hacer para decirle en Jesucristo hay respuesta? ¿Qué puedes hacer? Y si esta mañana aquí hay alguien que dice es que el que necesita la respuesta soy yo. Yo soy el que estoy sin esperanza. Yo soy el que me siento frustrado. Yo soy el que siente que la vida es vacía. Hoy no quiero perder la oportunidad de decirte que en Jesucristo hay respuesta. La respuesta. No solo hay respuesta, Él es la respuesta. Que Jesucristo te ofrece vida y vida en abundancia. Que lo que te pide es que humildemente reconozcas que estás lejos de Él, que has pecado y que Él es el Señor que murió en la cruz y se levantó de los muertos, y que le creas que Él te da salvación y vida eterna y una nueva vida aquí en la tierra.
Y si hay alguien esta mañana que necesite esa palabra de esperanza, si hay alguien esta mañana que vino sintiéndose dolido, frustrado, que vino sin sentido en su vida y nunca has entregado tu vida a Jesucristo y quieres hacerlo en este momento, yo no quiero desperdiciar este momento. Ahí donde estás, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Habrá alguien, levanta tu mano, permíteme orar por ti. En este momento di: yo vine y era para mí. Yo soy el que necesita esa esperanza. ¿Habrá alguien esta mañana? Hazlo en este momento, quiero orar por ti. Hazlo en este momento, permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todos esos que están tan necesitados, y esta misma semana usarás a todos los que estamos acá para ser instrumentos de bendición, aceptando tu plan para nuestra vida. Padre, gracias. Gracias, Padre, por lo que se está haciendo, pero gracias, Padre, por lo que se va a hacer.